Bienvenidos a la Palabra Viva en Cristo, el podcast que te llevará poco a poco a descubrir tu verdadera identidad ministerial. Y no solo eso, además te ayudará a desarrollar tu llamado y propósito ministerial, con la ayuda de las Sagradas Escrituras, la Biblia, como nuestra máxima autoridad. Es un podcast que lo hace de una manera original, dándole prioridad a la palabra viva en Cristo, donde no se queda solo con la teología, sino que va más allá de la letra, procurando dar a conocer a Jesús, el Cristo, por todas las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y créeme que cada una de las verdades mencionadas aquí te va a poner a pensar. Cada episodio aborda temas relevantes para la identidad ministerial y proporciona estrategias prácticas para ayudarte a encontrar equilibrio en tu vida personal y ministerial. Únete a nosotros mientras exploramos juntos la verdadera identidad ministerial que te ayudará en tu ministerio, en tu liderazgo y en todo lo que vayas a emprender. Palabra Viva en Cristo es un proyecto de Carlos Rumenique Camayo, realizado gracias al apoyo y la colaboración de la Fundación Educativa Vidas Transformadas, el Instituto Bíblico Reformadores y Carlos Distriagua, distribuidora de botellones de agua tratada, además de Web Empresa, proveedor de hosting y dominio para tu web. Adquiere un descuento especial en www.carlosrumeni.com para que comiences a darle forma a tu proyecto en la web. Ponte cómodo y vamos a dar inicio a nuestro episodio del día de hoy. Episodio número 1. El llamado de Dios a los hombres. Estoy un poco inquieto en cuanto al llamado que Dios le hace a los hombres, porque en algunas personas encuentro la frustración de no saber si tienen el llamado o no tienen el llamado. Esto se debe básicamente a que cuando asistimos a una congregación o a un templo, el 95% de las personas asisten por miedos, asisten por intereses y en su gran mayoría, no nos digamos mentiras, asisten por manipulación. Quizás tienen un llamado de parte de Dios, pero no lo saben. Y no lo saben porque se han dejado enceguecer por la tradición de los hombres que de alguna manera les ha ayudado a cambiar algunas cosas, como dejar de fumar, dejar de beber licor, dejar de fumar estupefacientes y otras cosas más. Pero todavía están luchando contra el enojo, la envidia, el rencor, la avaricia, el orgullo y la soberbia, que se encuentran camufladas al asistir a la congregación o al templo. Lamentablemente, estas actitudes con las que luchamos se manifiestan dentro del hogar en su esplendor, y quienes realmente saben cómo nos comportamos son aquellos que viven con nosotros. El punto es que perdemos la paciencia y comenzamos a dudar de ese llamado que Dios nos ha hecho, pero la estructura religiosa nos ha vendido un panorama casi que perfecto para tener un llamado de parte de Dios. Entonces tiramos la toalla. Nos sentimos lo peor, que hasta lloramos secretamente al sentirnos indignos de ser llamados por Dios. Estimado oyente, si estás escuchando esto, no es coincidencia ni casualidad, porque definitivamente tú tienes un llamado de parte de Dios. A pesar del conflicto interno con el que estás luchando, tú estás llamado a servirle, pero no a tu propio parecer, ni mucho menos a tu manera. El problema no es la iglesia, el problema no es la comunidad, el problema no son tus familiares, el problema radica en nosotros mismos, que nos cuesta reconocer que necesitamos ser formados por Cristo y no por un hombre.
sino por el mismo Cristo. Es por el que necesitamos ser formados. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? Sería la pregunta. Yo no tengo la respuesta porque no te conozco. No sé con quién vives. No sé lo que te gusta hacer en tus tiempos libres. Desconozco tu profesión. Y además, no sé por qué estás escuchando este primer episodio de podcast. La respuesta la tienes tú. En lo que tenemos que hacer, o más bien en lo que tú debes hacer para que tu entorno cambie luego de reconocerlo. Podemos comenzar con un proceso que le llamamos o le he llamado la formación ministerial. De lo contrario, continuarás en lo mismo y en las mismas. Entonces, para que podamos seguir con este proceso en la formación ministerial, déjame un comentario abajo. Dime qué es lo que más te ha costado dejar. O escríbeme a carlosrumeni@gmail.com y me comprometo a leer tu email y contestarte. Quizás no inmediatamente, pero que te contesto. Dime, escríbelo allá abajo. ¿Qué es lo que más te ha costado dejar? Por eso, en este primer episodio, me interesa mucho que puedas empezando a entender cuál es nuestra verdadera identidad. Nuestra verdadera identidad. Aquí quiero ser muy detallado en cuál es nuestra verdadera identidad, porque nuestra identidad no la definen otras personas. Y me estoy refiriendo a la identidad espiritual y la identidad ministerial. Esto no lo definen otras personas, sino que lo define aquello que realmente creemos de nosotros mismos y aquello de lo que realmente nosotros creemos de quiénes somos. Lastimosamente, no entender este tema nos bloquea mental y espiritualmente. No sé si alguna vez te has preguntado quién eres. Interesante, ¿verdad? Preguntarse eso, ¿quién eres? En esta ocasión, como te has dado un paso por este primer episodio, te enseñaré que nuestra verdadera identidad es 100% espiritual. Porque lo material tarde que temprano lo material se desgasta y se acaba, pero lo espiritual es eterno y no se desgasta ni se acaba. Al contrario, día a día se va renovando. Es por eso que la identidad la defines tú mismo o la defines tú misma. Cuando no prestas atención a lo que te intoxica, mi estimado oyente, lo que nos intoxica es todo aquello que se vuelve obstáculo para hacernos mejores y terminamos haciendo las cosas mal y de mala gana. Si escuchaste bien, lo que bloquea o lo que intoxica todo lo que no nos deja avanzar, que es como ese obstáculo, nos va a dejar quietos. Y precisamente, pues sin fanatismo religioso te digo lo siguiente: somos lo que Cristo dice que somos. El problema radica en nuestra incredulidad, porque más fácil le creemos a lo que otros dicen que a lo que Jesucristo dice. Entonces, ¿qué define nuestra identidad? Bueno, tu identidad la define una moda, un movimiento, un estatus social, una religión. ¿Qué define tu identidad? Tu identidad no la define ninguna moda, no la define ningún movimiento, no la define un estatus social, no la define una religión, y mucho menos un influencer o un coach motivacional. Tu identidad la define Jesucristo, el Hijo de Dios, porque en Él no hay engaño ni manipulación. Incluso la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4:17, en la parte final dice que somos, haciendo referencias a esa identidad, como Jesucristo. Dice que somos como Jesucristo. Por lo tanto, portamos ese ADN de la naturaleza divina.
Y ojo, no estoy diciendo que somos Jesucristo, no, somos como Jesucristo. Estamos hablando de la identidad. Es decir, que portamos el ADN de la naturaleza divina. La segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 4, menciona y dice que por medio de las cuales Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Interesante porque dice que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas y haciéndonos participantes de la naturaleza divina. Entonces, tenemos lo que Cristo tiene. Y la pregunta sería, ¿qué será lo que Cristo tiene? Es sencillo de entender. A la luz de la palabra de Dios escrita, vamos a descubrir entonces lo que tenemos. Y no nos lo han dicho. Es allí donde está. En las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, ella nos dice qué es lo que tenemos. Pues bueno, ya que has escuchado hasta este momento, pues te lo voy a decir. Eso está en Romanos 8, capítulo 14, 17, cuando Cristo dice que tenemos toda la herencia, porque si Él tiene toda la herencia, por lo tanto también la tenemos nosotros. Mire lo que dice el capítulo de Romanos 8, 14 al 17, cuando dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también ¿qué? Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Observemos que dice el versículo 17, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pregunto, ¿todavía piensas que tu identidad la define lo físico? ¿Todavía piensas que tu identidad lo define lo material? Si estás escuchando y si has escuchado hasta este minuto 10, más o menos, 11, y has estado aquí atento, has escuchado bien 4 veces la palabra espíritu. Y no solo eso, sino que también nos incluye como hijos de Dios. Se acabó la exclusividad religiosa. Pues la Biblia, que es la palabra de Dios, nos enseña hoy que somos hijos de Dios. Después de morir Jesús en la cruz dijo en Juan 19:30, consumado es. Y eso quiere decir que se cumplió toda la ley de Moisés. Por eso menciono y vuelvo y repito, se acabó la exclusividad religiosa. Porque estamos aprendiendo de que somos hijos de Dios. Juan 19:30, vuelvo y lo repito, Él dijo, consumado es. Y eso quiere decir que se cumplió toda la ley de Moisés, que era lo que hacía exclusivo a un pueblo que lo rechazó, lastimosamente lo rechazó. Por eso, mi estimado oyente, entiende esto, que Jesucristo al morir, con los brazos abiertos, te dice, bienvenido porque eres un hijo de Dios. Ahora estamos de fiesta porque tenemos todas las bendiciones y todas las cosas en Jesucristo. Mire lo que dice Efesios 1:3 cuando dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. En Efesios 1:3 está diciendo esa parte. Dice que tenemos toda bendición espiritual. No dice que la vamos a tener, dice que ya la tenemos. Y lo que dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Eso lo está diciendo Romanos 8:32. Juan 3:34 cuando dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida, no lo da por medida. Tremendo porque nos estamos dando cuenta que ya somos bendecidos, Efesios 1:3, porque dice que ya nos dio todas las cosas, Romanos 8:32,
y porque dice que tenemos el Espíritu, no lo tenemos por medida. Es decir, que aquel predicador, aquel ungido, aquel persona que está predicando al frente de un púlpito, no es más que los demás, porque tenemos la misma medida espiritual, sino que no lo sabemos, y por eso es que nosotros decimos, no, es que yo no soy nada, yo no soy nadie. Pero hoy nos estamos dando cuenta que somos hijos de Dios, herederos de Cristo. Observa que dice que no da el espíritu por medida, por lo tanto nadie tiene más espíritu que otro. Todos tenemos un mismo espíritu. Por lo tanto, ningún hombre o mujer se puede vanagloriar de tener más que otros, poder y fuego, mucho menos que por gritar más fuerte. Ellos que gritan fuerte creen que tienen más poder. No, Señor. Todos tenemos un mismo espíritu. Y en este punto espero que tengas claridad en que tu identidad, o más bien nuestra identidad, es lo que dice las Sagradas Escrituras. Que somos hijos ¿de quién? De Dios. Le guste a quien le guste, somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Que hay unos que no lo han entendido y por eso andan en desobediencia, pero somos hijos de Dios. Somos lo que Cristo dice que somos y tenemos lo que Cristo tiene. Ahora bien, si lo has entendido, tu mente comenzará a desbloquear lo que por años te han dicho haciéndote sentir lo peor. Y si no lo entendiste, tranquilo, tranquila, después lo entenderás, porque no depende de ti, sino del Padre Dios que te lo revele. Espero que haya sido de mucha edificación para ti, para tu vida, y hayas podido entender lo que la palabra de Dios nos enseña, para que no nos dejemos meter más los dedos a la boca. Discúlpame la expresión, pero eso es lo que hace muchas veces la religión. Nos mete los dedos a la boca haciéndonos creer que somos lo peor y que estamos alejados de Dios, cuando la Biblia nos dice todo lo contrario, que somos hijos de Dios, que tu verdadera identidad y mi verdadera identidad es espiritual. Salimos de Dios y volvemos a Dios el Padre. Es un gusto haber estado contigo y que tú hayas escuchado este primer episodio de este podcast. Soy Carlos Rummenigge Camayo y acabas de escuchar un episodio de la serie de la Palabra Viva en Cristo, un podcast realizado junto a la Fundación Educativa Vidas Transformadas, el Instituto Bíblico Reformadores y la distribuidora de agua Carlos Distriagua, distribuidora de botellones de agua tratada en la ciudad de Cali, Colombia. Estos colaboradores están plenamente comprometidos con la restauración, renovación y transformación de los servidores de nuestro Señor Jesucristo. Por eso estoy muy feliz de que sean mis compañeros en este viaje. Te espero pronto con nuevos episodios.